Parasomnia presenta 10 relatos de terror que no te dejarán dormir. Parte 3. El fantasma del Bajo la Tigra. Tenebrosas noches, les habla el profesor Leres Grab. Esto me ocurrió yendo a visitar a unos parientes que viven en La Pampa. Viajaba en auto por la ruta número 1 entre General Campos y Alpachiri, a la altura del Bajo de la Tigra, cuando de pronto vi al costado de la ruta una mujer vestida de blanco tratando de hacer dedo, pero de una manera inusual. Los movimientos de sus brazos y cuerpo eran extraños, muy rápidos, como si estuviera desesperada. La mujer me miró, enojada, como si el hecho de bajar la velocidad y detenerme la fuera a enojar o enfurecer. Por lo tanto, no me detuve. Pasando el Bajo de la Tigra, 1 kilómetro más adelante, volví a verla. Entonces detuve el auto, lo dejé en marcha y bajé. La mujer vestía un vestido blanco sucio, viejo, y se encontraba de espaldas. Le pregunté si necesitaba ayuda. Se dio vuelta y me miró. Donde deberían estar los ojos, tenía 2 huecos negros y los dientes se notaban expuestos en unas encías oscuras que no tenían labios. Creo que di un grito de terror y la aparición comenzó a avanzar hacia mí. Entonces me di vuelta y corrí unos metros hacia el auto. Pero algo rozó mi frente. Me detuve observando un gran árbol. Se trataba de un caldén. En una de sus ramas colgaba balanceándose el cuerpo de la mujer de blanco. Un momento después desapareció. Corrí hacia el auto y no me detuve hasta llegar al Alpachiri. Dicen que esta aparición es la llamada novia del Bajo de la Tigra. Se trata del fantasma de una mujer que a principios del siglo XX, por mandato familiar, no pudo casarse con su enamorado y, desesperada, se vistió de novia y se suicidó, colgándose de un caldén, un árbol típico de la zona, junto a la ruta. Los ancianos del campo cuentan que este fantasma de mujer aparece levitando. Siempre está vestida de blanco y elige ese tramo de la ruta número 1. Vayas lento o rápido, el fantasma te sigue. Se desconoce el nombre de esta chica y el hecho se pierde entre la historia y la leyenda. Algunos dicen que podría llamarse Alba. Lo cierto es que en la curva del Bajo de la Tigra, la muerte atrae a sus víctimas. Entre el año 2007 y el año 2019, varios conductores perdieron la vida allí. Algo paranormal los distrajo en esa curva misteriosa. La espuma maldita. En un viaje a Liebig, provincia de Entre Ríos, sucedió que una mañana en la costa del río Uruguay apareció una espuma densa, grumosa, color amarillento, que cubría la costa por kilómetros. Don José, un pescador muy anciano del lugar, me contó sobre el origen de esa misteriosa espuma. Usted verá, comenzó. Cuando yo era chico, el río amaneció un día lleno de esa espuma. Era verano y todos se preguntaban ¿de dónde habría salido? Esa noche llegó al muelle una barca semidestruida que apenas flotaba. Solo una persona venía en ella y no quería hablar, aunque finalmente lo hizo. Casi temblando, contó que se encontraban navegando 2 barcazas
pescando con redes, cuando alrededor del mediodía el río se volvió tan sereno que el cielo se reflejaba en él. Un silencio sepulcral se hizo presente. Comenzaron a sentir un extraño olor, mezcla de fango y vegetales en putrefacción. Y un par de caranchos muy grandes sobrevolaban las barcas. De pronto, uno de los botes, con su tripulación, salió expulsada por el aire por una enorme forma globosa que asomaba del agua y que tenía 2 ojos del tamaño de una rueda de auto. El gigantesco ser observó la barca, que estaba destrozada. Lentamente abrió lo que parecía ser una boca colosal y engulló a los tripulantes. Era el Arapaima, me dijo, el monstruoso pez dios del río. Dicen que cuando se enoja con los hombres, se hace presente, sembrando el horror y muerte a todo a su alrededor. Eso es lo que me contaron, y así terminó el relato de don José. Ahora me animo a decir que esa espuma es la baba del aterrador monstruo que cuando se enoja la expulsa por sus fauces como preludio a su mortal tarea maldita. Me quedé un buen rato contemplando la inmensidad del río, pensando en sus secretos, y vino a mi mente este pensamiento de Pascal. ¿Quién me ha puesto aquí? ¿Por orden de quién me han sido destinados este lugar y este tiempo? El silencio eterno de los espacios infinitos me aterra. ¿Cuántos reinos nos ignoran? Radiografías. Desde que me mudé a la casa, tenía una sensación rara, en especial en el cuarto amarillo de piso de madera. Era un cuarto amplio y parecía que había sido usado como escritorio. En el piso de pinotea se notaba el contorno de una pequeña puerta, pero estaba anulada. No pude averiguar mucho sobre los anteriores habitantes del lugar, hasta que un viejo vecino me contó que a fines de los años 40 vivía allí una médica, pero no recordaba o no quería decirme más nada. Fue en ese cuarto donde comencé a escuchar pequeños sonidos, especialmente de noche. A veces parecía la queja de un gato. Como yo no tenía mascotas en ese entonces, realmente estaba desconcertado. Así que decidí no utilizar mucho esa pieza. A veces al pasar por su puerta me sentía observado. Pasaron los años y a veces las experiencias en relación al cuarto se repetían, pero un día sucedió algo que desencadenó otros sucesos. En el fondo del parque había un árbol de paraíso que se secó. Por lo tanto decidí sacarlo para colocar otra planta. Al hacerlo, entre sus raíces apareció un bulto muy viejo y al desenvolverlo encontré una valija pequeña. Dentro había restos de radiografías y unos instrumentos médicos oxidados. Todo estaba deteriorado y se notaba muy antiguo. Con bastante cuidado intenté restaurar las radiografías y los instrumentos que estaban asociados con prácticas de obstetricia. Sin saber por qué, mientras tocaba estos elementos, vinieron a mi mente los sucesos relacionados con el cuarto. Con mucho trabajo, pude limpiar las radiografías y las puse para observarlas sobre una lámpara. Entonces me sorprendió lo que vi en ellas. Se trataba de un ser humano, de un feto, aparentemente en el vientre materno,
El cráneo tenía una deformidad monstruosa, realmente aterradora, pero que a la vez me inundaba de una tristeza enorme. Mi primer impulso fue deshacerme de todo eso, pero sin saber por qué no pude hacerlo. Metí todo en la valija y la dejé en el cuarto amarillo. A partir de ese momento los sonidos aumentaron, al igual que mis sensaciones, y comencé a tener extrañas pesadillas. Soñaba que estaba encerrado en una especie de tonel de agua y alguien me tomaba de la cabeza y tiraba de ella con mucha fuerza, asfixiándome. Me despertaba muy angustiado, hasta que llegó la noche del 23 de junio. Nunca olvidaré esa fecha. Cerca de las 22 horas se desató una tormenta fuerte. Un rayo iluminó la cocina y se cortó la luz, algo que sucedía a menudo. Encendí unas velas, busqué mi linterna. En ese instante comencé a escuchar los sonidos. Esta vez eran más fuertes, claros y provenían del cuarto amarillo. Tomé la linterna y me dirigí allí. Ahora estos sonidos semejaban más el llanto de un bebé. Ingresé lentamente a la pieza, comprobando que evidentemente los ruidos venían de ahí, y luego de una breve inspección iluminé el piso de pinotea. Puse mi mano sobre la puertita clausurada y sentí como un golpeteo. Así que busqué un par de herramientas y forcé las tablas de madera, decidido a averiguar qué era lo que estaba pasando. Debajo de ellos, unos 20 centímetros, estaba el suelo de tierra. Así que traje una pala y comencé a excavar. En ese momento cesaron los sonidos de llanto. Luego de unos minutos, en la tierra aparecieron pequeños restos óseos muy fragmentados y algunos dientes pequeños que luego reconocí haberlos visto en una de las radiografías. Coloqué todo en un cofrecito de madera y días después lo llevé a enterrar a un camposanto. Ha pasado tiempo y ya no ocurre nada extraño en el cuarto amarillo, solo una grata sensación de paz. San Benito. Esta es una historia real sobre los exorcismos en la abadía de San Benito, ubicada en Palermo, en las calles Villanueva y Maure. Concurrí allí varias veces en mi vida, pero en una oportunidad, saliendo de la misma, alrededor de las 19 horas, observé una sombra caminando por la vereda de enfrente, sobre la calle Villanueva. Me pareció la figura de una persona muy alta, pero sorprendente fue que en un momento se detuvo, pareció darse vuelta como si notara que estaba siendo observada. Entonces observé dos ojos rojos que se iluminaron donde debía estar su cabeza. Fue tal la impresión que regresé a la abadía conmocionado. Un monje que muy amable me atendió me dijo que lo que había visto era real y me contó esta historia. Los monjes benedictinos colocaron la piedra fundamental de la abadía el día 5 de octubre de 1920. En 1926 llegó desde España un sacerdote llamado Lorenzo Molinari Antón, quien en 1963 fue elegido como primer abad. Pero hay algo que se oculta de él. Era un exorcista. En su humilde celda dentro del antiguo monasterio, atendía a los fieles que llegaban a él por recomendación a liberarse de los males y demonios que los acechaban. A partir de ciertas prohibiciones de hacer esas prácticas, el rumor de sus dones, como vidente y sanador, se esparció entre la comunidad, quienes concurrían en forma masiva a la abadía, solicitando un turno para ver al padre Lorenzo. El 24 de mayo de 1979, a los 78 años de edad, falleció. Y entonces surgieron rumores en torno a los exorcismos. Se contaba algo sobre una vieja mansión derribada, sobre la embajada de Alemania, sobre una construcción que había empezado allí en 1973, sobre la calle Villanueva. Los vecinos decían que esa zona estaba llena de fantasmas.
de presencias oscuras provenientes de los fieles que eran exorcizados por Lorenzo y que al no poder permanecer en los terrenos santos, huían a los más próximos. Estos eran la morada ideal para los errantes y a pesar de haber pasado tantos años de la muerte del exorcista, que también fue extraña, seguían rondando las inmediaciones. En la abadía era frecuente ver largas filas de personas que, angustiadas, pedían por el padre Lorenzo. Sin embargo, la gente asegura que poco después, incluso de 4 décadas después de su muerte, las casas y hasta los terrenos que frente a la abadía ocupa desde hace años la embajada de Alemania, es donde están los fantasmas y espíritus malignos que Lorenzo expulsó. Cuenta la historia que el abad Lorenzo Molinari Antón fue llamado de una casona muy cercana porque sus ocupantes tenían la convicción de que la casa estaba poseída. En cuanto entró, la vajilla de porcelana europea y algunos muebles volaron por el aire y se rompieron en pedazos con mucha fuerza en medio del sonido de terribles aullidos y gritos provenientes del suelo. Todo concluyó cuando el sacerdote comenzó a rezar en voz alta y realizó un exorcismo del lugar. Esa casa se vendió 2 veces y cuando sus últimos dueños, la familia Blaquier Unzué, abandonaron el lugar una noche y de improviso, la casa quedó abandonada y entró en un estado de deterioro que la dejó prácticamente insalvable. En 1973 fue comprada por la Embajada de Alemania y demolida para construir el edificio nuevo. Varias cosas se dicen de ese lugar, que hubo un crimen, que una criada desapareció y que aún hoy se la ve deambulando por los jardines. Y como San Benito era donde se realizaban exorcismos, los demonios cruzaban la calle y se quedaban en su jardín. También se dice que en los años 50, cuando la antigua casa estaba ya abandonada, se escuchaban gritos y sonidos extraños. Nadie se animaba a pasar por su vereda. Una noche unos soldados de un regimiento cercano decidieron dormir allí. Por supuesto que no llegaron a pasar la noche entera porque algo los asustó y los obligó a retirarse. Nunca dijeron por qué. Evidentemente, la figura de San Benito tiene un gran poder contra las fuerzas oscuras. El sacerdote italiano Gabriele Amort, quien ejerció como el principal exorcista en la diócesis de Roma, utilizaba siempre la sagrada medalla de San Benito. Camioneros. En la ruta que une Salta y Tucumán, yo iba como acompañante de un camionero amigo, Rubén, quien tenía mucha experiencia en el oficio. Serían las 11 de la noche y viajábamos detrás de otro camión conducido por otro chofer conocido. Cada uno mantenía contacto por radio. En eso comenzamos a escuchar por radio que alguien estaba rezando el Padre Nuestro y se sentían algunos sonidos de interferencia. Junto con Rubén observamos que al vehículo de adelante se le pinchó una rueda del remolque. Inmediatamente por radio le avisamos y nos detuvimos en la banquina para cambiar el neumático. Este camionero, muy joven, tenía poca experiencia. Era su segundo viaje y manejaba solo. Le ayudamos a cambiar la rueda mientras hacíamos alguna que otra broma, cuando de pronto escuché claramente que alguien rezaba el Padre Nuestro. Se trataba de una voz extraña. Me di vuelta, no vi a nadie, y recordé lo que habíamos escuchado antes. Continuamos cambiando la rueda, pero el joven comentó: ¿escucharon eso? Claro que lo escuchamos, respondió Rubén. Por lo tanto se acabaron las bromas y nos apresuramos a cambiar el neumático. Comencé a sentirme nervioso, al igual que los demás. Cada tanto escuchábamos pasos, como si hubiera otras personas cerca, pero no veíamos a nadie. Nos apuramos y ya listos para seguir, reemprendimos el viaje. Habremos hecho 1 kilómetro
cuando vi que el camión del joven se movía de un lado a otro, como si por momentos perdiera el control del vehículo. Tomé el micrófono del radio y le pregunté qué le ocurría. Hubo un silencio y luego escuchamos una voz extraña que gritaba: «Ayúdenme, viene alguien aquí conmigo». Entonces perdimos contacto por radio. Un par de minutos después, y luego de varias peligrosas maniobras, logró controlar el camión, que dejó de zigzaguear y se detuvo. Frenamos tras él y lo vimos bajar totalmente transpirado, pálido y temblando. Sin pensarlo le pregunté qué había pasado y me dijo: una mujer vieja y aterradora, de cabello blanco, estaba allí, sentada en el asiento del acompañante, y me decía: «Vas a morir, no corras». La mujer por momentos no tenía rostro y el volante se movía solo, con violencia. Cuando dijo esto, subí a la cabina del camión, pero no había nadie. Solo hacía un frío tremendo. Luego, más tranquilo, el joven nos dijo que él no fue quien nos respondió por radio. Tiempo después me enteré que el muchacho nunca más volvió a conducir un camión. Cuando se maneja de noche, la ruta se hace larga y a veces espantosamente oscura. Muerte en el campo. ¿Existen entidades demoníacas? En 2022 fui a visitar a unos amigos judíos en Basavilbaso, Entre Ríos. Recuerdo que llegué un 10 de agosto y me encontré con una triste noticia. Un vecino de la comunidad había fallecido 3 días atrás, el día 7, de manera misteriosa. Se llamaba Emilio, había ido a trabajar al campo, montado en su caballo, y no regresó. Alrededor de las 3 de la tarde, algo ocurrió que produjo su deceso y el de su caballo, por causas desconocidas, según informó la policía. Los encontraron al día siguiente, cerca de un alambrado. Una autopsia mostró que su cerebro tenía un profuso derrame interno de gran tamaño. Las neuronas parecían literalmente quemadas. En cuanto al caballo, el veterinario se percató de que sus ojos estaban blancos. Había quedado ciego antes de morir. Al día siguiente, visité allí mismo a un gran amigo mío, Adam, un estudioso cabalista, que me brindó estos conocimientos que comparto. Me explicó que el 9º día del mes hebreo de Ab es un día muy triste. Se ayuna, se recuerdan sufrimientos y desgracias. Se le conoce como el día más triste de la historia judía, pues está relacionado con diversos episodios terribles para el pueblo de Israel. Por ejemplo, en ese día, los babilonios arrasaron Judea y el templo, guiados por Nabucodonosor. En las fechas que preceden al 9 de Ab, no se debe caminar solo ya desde las 11 de la mañana hasta que se ponga el sol, porque te puedes encontrar con un demonio. Para los estudiosos del tema, se trata de un castigo divino que se originó cuando el pueblo judío estaba en el desierto, luego de salir de Egipto. Habían mandado espías que trajeron malas noticias, diciendo que entrar a la tierra prometida era imposible, dudando así de la palabra de Dios. Yo asombrado le pregunté: ¿y según la cábala, entonces Emilio pudo ser muerto por una fuerza demoníaca? Y Adam, mirándome muy seriamente, respondió: los Shedim son comúnmente conocidos como entidades demoníacas del judaísmo. No son visibles para los vivientes. Son parte de una energía incontrolable y salvaje que está presente en el mundo. Son muy propensos a ocasionar destrucción por su alto nivel de violencia, y por ello son absolutamente mortales cuando se encuentran con el hombre. En estas fechas, si haces actividades, se aconseja que terminen antes de las 11 de la mañana y ayunar. A través de la historia, muchos líderes judíos han intentado abolir este mandato y otros lo ignoran.
Dicho esto, podría pensarse si esta aplicación aplica a la muerte de Emilio. Él, como tantos otros a través del tiempo, salió despreocupado ese 9 de Ab, ignorando la tradición. No imaginaba el mortal peligro que le esperaba en el campo. Mensajes misteriosos. Recibí unos mensajes misteriosos. Todo comenzó después de una fuerte tormenta. Un trueno me sobresaltó despertándome. El cuarto se iluminó por un rayo y creí ver una sombra con forma humana detrás de la cómoda. Encendí la luz, pero no observé nada fuera de lo normal, y luego me dormí de nuevo. Por la mañana me levanté, me acerqué a la cómoda para buscar una remera. Se trataba de una vieja cómoda de estilo, con una bella tapa de mármol en su parte superior. Mientras la miraba, algo llamó mi atención. Se trataba de un pequeño amarillento trozo de papel que asomaba por una pequeña endija, justo por debajo de la tapa de mármol. Con cuidado lo pude sacar y observé que efectivamente era un trocito de papel que estaba plegado. Al abrirlo, noté que era viejo. Tenía una escritura hecha con tinta que decía: "Llega el tiempo". Pensé en tirarlo, pero sin saber por qué lo guardé en la mesita de luz. La noche siguiente desperté agitado. Eran las 3 de la mañana. Encendí el velador, comencé a escuchar un sonido extraño. Parecía un insecto masticando madera y provenía de la cómoda. Así que me acerqué a ella y entonces vi que otro papelito asomaba en el mismo lugar. Lo saqué lentamente, lo abrí y me senté frente al velador. Leí que decía: "En el que me encontrarás". Un tanto dormido, lo dejé sobre la mesita de luz y me dormí. La noche siguiente volvió a repetirse el despertar a las 3 de la mañana, el escuchar el sonido y encontrar otro papelito, esta vez con un mensaje diciendo: "Y sabrás quién soy y quién eres". Busqué los otros 2 mensajes, lo puse sobre la mesa. Noté que estaban relacionados, que eran parte de un texto, entonces pensé que tal vez alguien intentaba comunicarse conmigo de esta manera tan singular, con papelitos en una cómoda. Así que decidí seguir una estrategia: despertarme a las 3 de la mañana, buscar los papelitos para luego pegarlos en una pizarra e ir uniendo cada uno de los mensajes. De esta manera se fue formando el texto que empezaba a tener sentido. Pero entonces algo cambió. En el último mensaje me pidió que yo le contestara. Sin saber muy bien lo que hacía, escribí mi mensaje de respuesta. Esa noche también llovía copiosamente cuando a las 3 de la mañana me acerqué a la cómoda con mi papelito bien doblado y lo introduje en la endija de la cómoda. Un rayo me sorprendió, iluminando el cuarto. Yo ya no sentía mi cuerpo. Entonces vi como yo mismo prendía la luz del velador, miraba sorprendido hacia la cómoda y me acercaba para descubrir un papelito en la cómoda. La ciguanaba. Esto me ocurrió en Zárate, cuando acompañaba a un amigo, Mario, y sus 2 hijos, Jorge de 20 años y Sebastián de 23, durante una partida de caza. Era un sábado de invierno, habíamos acordado ir a cazar liebres a un campo de un conocido, no lejos de la Ruta 9. Era temporada de caza y debíamos ser muy cuidadosos y prudentes porque seguramente habría más cazadores por la zona. Luego de entrar por un camino de tierra, dejamos la camioneta y emprendimos la marcha a campo abierto, algo alejados, pero siempre en forma sincronizada y ordenada, sin adelantarse a los otros, para no entrar en la línea de tiro de los demás. Comenzaba a atardecer y llevábamos linternas potentes por si la caza era propicia. Después de unos 20 minutos de caminar, me di cuenta que Jorge, el hijo menor de Mario, que avanzaba unos 50 metros a mi derecha, comenzó a distanciarse. Antes de perderlo de vista, lo llamé
pero pareció no escucharme. Le avisé entonces a Mario, que me hizo una seña, y seguimos caminando un rato. Pasó el tiempo y no volvimos a ver a Jorge, por lo cual nos reunimos y decidimos ir a buscarlo. Descargamos las escopetas y fuimos hacia el lugar donde lo habíamos perdido de vista. Allí el campo tenía una lomada y fue donde lo vi caminando antes de perderlo en el horizonte. Estaba anocheciendo y una leve niebla comenzaba a surgir del suelo. Apurando el paso logré divisarlo con mi linterna a unos 100 metros. Le grité, aceleré la marcha, pero no me escuchaba y continuaba caminando como siguiendo un rastro. La niebla se había vuelto extrañamente densa. Finalmente lo alcancé. Se hallaba confuso y debí tomarlo del brazo y sacudirlo. Entonces reaccionó. «Debemos volver», le dije. Y regresamos al encuentro de los demás, que se alegraron mucho de vernos. Luego de un rato, respondiendo a nuestras preguntas, Jorge nos contó lo siguiente. Yo iba concentrado en el paisaje cuando una cuadra adelante pude ver una mujer caminando. Era fácil distinguirla porque estaba vestida de negro. Tenía pantalones, una camisa. Comencé a seguirla. Cuando me acerqué a pocos metros le hablé, pero no me contestó. Tenía el pelo muy oscuro, largo, lacio. Parecía ser joven, aunque no alcanzaba a ver su rostro. De hecho, cada vez que me acercaba para intentar ver su cara, se daba vuelta o la ocultaba de mi vista. Me preguntaba qué hacía allí, quién era, y no podía resistir seguirla. Solo parecía hacerme alguna seña con su mano que yo interpreté como un vení conmigo. No sé cuánto caminamos, pero ya estaba entrada la noche cuando el profesor me encontró. Y recién cuando me sacudió el brazo me di cuenta de que estaba solo. La joven ya había desaparecido. Y así concluyó su relato. Entonces comprendí lo que había sucedido. Me recordó una conocida leyenda y se lo comenté. Lo que viste no era humano, era una fuerza maligna, camuflada como femenina, que se encarga de seducir y atraer a los hombres. Si continuabas siguiéndola, habrías muerto. Probablemente en un accidente de caza, si cruzabas la línea de tiro de otros cazadores o cayendo, fracturándote el cuello, o peor aún, viendo su rostro. Esa mujer era la ciguanaba, quien se hace seguir por los hombres y luego de una larga persecución los pierde en algún barranco. No muestra la cara, solo lo hace cuando ya se ha ganado al hombre. Y cuando el hombre se le acerca, esta fantasmagórica mujer les muestra su rostro, que resulta ser el del cráneo de un caballo. Entonces el hombre enloquece o muere del susto. Nosotros nunca sabríamos que en realidad este ser diabólico te había conducido al lugar donde apoderarse de tu alma. Jorge me miró, tomándose la cabeza, comenzó a llorar. El armario. Me desperté muy sobresaltado por un trueno. Tenía 11 años y en una noche como esa, ya hacía un año, había muerto nuestro muy querido abuelo. Ya era muy tarde y la televisión estaba encendida. Mi hermano Martín, un año menor que yo, estaba mirándola. ¿Qué haces?, le dije. Vení a ver esto, me contestó sin darse vuelta. Salí de la cama, me senté en el suelo junto a él. Lo hice no sin antes observar el armario que se hallaba junto a una pared. Se trataba de un mueble antiguo, con 2 grandes puertas de madera que nos inspiraba terror, especialmente de noche. Martín parecía hipnotizado, contemplando una vieja película. En eso el televisor parpadeó, como si hubiera alguna interferencia. Y en la pantalla apareció por un segundo una imagen negra que parecía estar moviéndose en un cuarto no muy diferente al nuestro. Luego la televisión volvió a la normalidad y continuó mostrando la película. Un sonido extraño se escuchó procedente del armario. Martín, sin decir palabra, se dirigió al mueble y abrió una de sus puertas.
algo lo atrapó e introdujo velozmente dentro, cerrando la puerta. Yo temblaba de miedo cuando una nueva interferencia en la TV mostró otra vez el cuarto, que ya se veía igual al nuestro. Había una cama como la mía, y de pronto una figura oscura comenzaba a surgir a sus pies, amenazante. Escuché un golpe fuerte en el armario y me acerqué. Abrí la puerta, tembloroso. Allí estaban las medias y el reloj de Martín. Un aterrador gemido se oyó detrás de mí. Al darme vuelta vi una monstruosa figura negra avanzando hacia mi persona. Entonces un par de brazos me tomaron de la espalda y me metieron dentro del armario cerrando la puerta. Di un grito y todo se iluminó de repente. Observé que me hallaba en mi cama en el cuarto junto a Martín, que dormía en la otra cama. El televisor estaba apagado y en la pared opuesta el viejo armario nos protegía en silencio. Tarot. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de visitar el pueblo de Huazao, en Cusco, Perú. Luego de recorrer las inmediaciones y el humedal, ya estaba anocheciendo y debía regresar a Cusco, donde paraba en un hotel, cuando vi un cartelito luminoso que titilaba con brillantes letras rojas que decían Tarot. Sentí curiosidad y entré acompañado del sonido de una campanilla que tintineó al abrir la puerta. Poco después, tras una cortina de perlas de plástico, apareció una mujer anciana. Extendió su mano, le di un par de billetes y nos sentamos en una mesita pequeña, donde encendió una vela y un sahumerio. Allí comenzó a mezclar la baraja y a mostrarme diversas figuras, al tiempo que hablaba sobre mí, de mi futuro, pero de pronto se detuvo. Estaba observando fijamente mi talismán. Me preguntó dónde lo había conseguido, qué piedra era esa. Yo mientras tanto sostenía el talismán cuando observé una sombra oscura que apareció detrás de la anciana. ¿Qué acabas de ver?, me preguntó, habiéndose percatado de mi visión. Se lo dije y me miró con una expresión de tristeza. Le comenté que si ella aceptaba podía volver al día siguiente con algunos objetos que podrían ayudarla. Ella me miró fijamente, dio vuelta otra carta y, de acuerdo, respondió angustiada. Entonces quedamos en vernos la tarde siguiente allí mismo. Al otro día regresé, pero no encontraba la tienda. Donde debía estar había ahora un pequeño local que parecía cerrado desde hacía mucho. En la esquina, un hombre ofrecía sus servicios como curandero. Le pregunté sobre la anciana de la tienda de tarot. Ah, usted pregunta por la tarotista. Le decíamos la lechiguana. Ella se murió hace años y nadie la ha vuelto a ver por estos pagos.